días, nuevamente gracias por invitarme. Muchas gracias. Vamos a tocar otra controversia. Si tengo reflujo, vamos a tocar otra controversia. Si tengo reflujo, ¿cómo hago mi manga? O cómo no la hago. Como ya sabemos, la manga gástrica sigue siendo la cirugía más realizada y no creo que eso vaya a cambiar en el corto tiempo. Por lo tanto, en ese contexto nos enfrentamos y deberíamos saber como cirujanos bariátricos todo lo que tenga que ver a quién realizarla, a quién no realizarla, cómo minimizar nuestras complicaciones y riesgos. Para eso es una técnica, como ya dije anteriormente, que está estandarizada, que tiene buenos resultados a corto, a moderado y largo plazo, baja morbimortalidad, es reproducible también porque está estandarizada y una menor curva de aprendizaje que otros procedimientos más complejos, tiene más posibilidades de cirugía revisional o de cirugía en 2 etapas si está planificado así. Por otro lado, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Según el consenso de Montreal, porque ¿cómo lo definimos? Para hablar de la incidencia de una enfermedad posterior a una cirugía tenemos que tener qué es eso. Y es la presencia de síntomas o complicaciones que son la directa relación del flujo retrógrado de contenido gástrico al esófago. Vamos a tomar esa definición y podemos graduarla de varias formas. Ahora, los pacientes con obesidad son pacientes que tienen más reflujo, ciertamente, hasta un 60% más según algunos estudios. Y eso es multifactorial. Factores mucosos, factores que tienen alterada la integridad mucosa, los aumento de la presión intraabdominal, los factores protectores intrínsecos también están alterados. Tenemos el aumento de la presión intraabdominal por la obesidad centrípeta, fundamentalmente, trastornos de la motilidad esofágica, menor presión del esfínter esofágico inferior y también tienen mayor frecuencia de hernia hiatal. Entonces estamos en un contexto de pacientes que van a tener más reflujo, obviamente, que el resto de la población. Ahora, teniendo pacientes con más reflujo, les ofrecemos una cirugía que genera reflujo. ¿Qué hace la manga sobre, o qué efectos tiene la manga sobre el reflujo? También es multifactorial. Aquí empezamos a complicarnos. Aquí empiezan las controversias. Porque nosotros al realizar la manga gástrica estamos alterando obviamente la anatomía. Ciertamente, estamos alterando las fibras oblicuas, estamos alterando el esfínter normal que tiene o el mecanismo que tiene normalmente el estómago. Entonces, aumentamos el reflujo anatómicamente al seccionar esta fibra, al deteriorar la función del esfínter esofágico inferior, y eso sí está estudiado, y a generar un sistema de bajo volumen y alta presión. Eso no es todo. Según el tipo de técnica, que eso también influye, por ejemplo, si no hacemos una manga perfectamente cilíndrica, dejamos un fondo o no la dejamos derecha o perfectamente derecha y se puede torcer o puede hacer un neofondo, estamos aumentando el riesgo de reflujo. También, si hacemos nuestra manga y no revisamos que haya la presencia de hernia hiatal, por eso siempre es importante al disecar el espacio retrogástrico, revisar que haya hernia hiatal y repararla. Además, se genera algún grado de disfunción antral que influye en el reflujo gastroesofágico ácido y también en el biliar, que no es el punto a tocar, pero también se genera una dismotilidad. Y adicionemos el comportamiento del paciente, que tiene conductas para empeorar este potencial reflujo. Reganancia de peso, el tipo de hábito, sobre todo alimentario, y que empiecen a tomar alcohol o que fumen. Ahora, hay varios estudios para investigar qué pasa con el reflujo en manga gástrica. Y ahí ya empiezan las controversias. Definiciones no homogéneas. Hay que definir bien las variables para estudiarlas. Y tenemos que algunos estudios muestran mejoría de la forma en que ellos definen el reflujo, de la forma en que ellos seleccionan a los pacientes, porque no es en todos los... O sea, si uno pudiese aislar
pacientes de similares características sería lo ideal para compararlo. Pero obviamente no es lo mismo comparar pacientes que tienen enfermedad por reflujo sintomática, pacientes asintomáticos y pacientes con distintos resultados de la endoscopía. Pero sí, algunos estudios muestran que mejora después de la manga gástrica el reflujo, a pesar de que doctor Himpens y otros, cuando recién empezó la manga gástrica, dentro de los resultados a corto plazo que mostraban, evidenciaban ya el reflujo que no había con otras técnicas. Y sí fue como una llamada de atención, esta es una cirugía que genera reflujo. Ahora, 20% aproximado de los pacientes hay una mejoría del reflujo, síntomas y alteraciones endoscópicas. Pero hay otro 20 a 30% de reflujo de novo. Ahora, ahí empiezan los estudios a preguntarse a quién le hacemos manga, en quiénes va a ocurrir el reflujo. Está más bien claro, ya está bien claro a quienes no debemos de hacer una manga. Y ustedes mismos lo contestaron. Pacientes con Barrett, pacientes con esofagitis severa, pacientes muy sintomáticos, ya lo vamos a ver, pero aquellos pacientes en que no está claro, tenemos un porcentaje de que puede ocurrir y que no. ¿Qué buscamos para predecir? Ahora, ¿cómo medimos el reflujo antes? Primero, esto hay que hacerlo antes de la cirugía. El uso preoperatorio de inhibidores de la bomba de protones. Y, por supuesto, síntomas. Hay distintas escalas de medición y nosotros podemos preguntarle y debemos preguntarle a nuestros pacientes qué es lo más costo efectivo. No es muy específico, tiene una sensibilidad del 78%, pero es costo efectivo porque le vamos a hacer a todos los pacientes pH-metría, le vamos a hacer a todos manometría. Ahora, por lo menos en Chile, en el consenso ya estandarizamos que a todos los pacientes que vamos a operar de cirugía bariátrica, a todos le pedimos endoscopía y de buena calidad. Entonces, si tenemos síntomas, si el paciente usa inhibidor de la bomba de protones y tenemos una endoscopía con esofagitis, ojo, aquí estamos aislando la pura variable de elegir manga. También tenemos que ver el resto del paciente, qué grado de obesidad tiene, aunque ya vimos en la mañana que eso no influye tanto en cuanto a resultados, pero tenemos que ver el resto del contexto del paciente y explicarle. Y si todavía no tenemos claro si tiene un reflujo o no, le pedimos un esofagograma y si es necesario manometría y el gol estándar que es la pH-metría para decidir. Ahora, dentro de los estudios que existen, se han evidenciado que hay una falta de correlación entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos posteriores a la manga gástrica. Entonces, si nos vamos a quedar solo con los síntomas y no vamos a estudiar al paciente antes y después, estamos cometiendo un sesgo. El 30% de pacientes en este estudio tuvo reflujo de novo, pero no tenía la clínica relación con la endoscopía. Ojo con eso. Y también nos interesa mucho en este contexto. ¿Por qué nos interesa el reflujo en un paciente posmanga? Calidad de vida, sintomatología y a la larga, ¿qué? Muy importante, Barrett y cáncer. Por eso en el fondo nos interesa no hacerle o decidir a quiénes hacerle la manga. Y aquí había un estudio en donde se analizaron varios estudios más en cuanto a resultados de la manga gástrica, cuanto a lo que hablamos, uso de inhibidores de la bomba de protones, de Mister, varios factores presentes en el reflujo posterior a manga. ¿Hacer manga o no hacer manga? Y lo que se mostró que era multifactorial en los distintos estudios. ¿Baja frecuencia de reflujo gastroesofágico de nuevo? Sí, pero depende de la calidad metodológica de los estudios que aquí mostraban que falta una mejor calidad metodológica, estudios, ensayos clínicos. Y también hablaban de la importancia de la correcta técnica. Tenemos aquí una revisión sistemática del efecto de la manga gástrica en el reflujo. Lo mismo que añadí, o que ya dije, no hay un consenso, no hay una evidencia clarísima, no hay una evidencia de buena calidad metodológica que diga no hay que hacer manga, a todos les va a dar reflujo, hay resultados variables. Es decir, controversiales. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de definir y evaluar el reflujo, entonces ya no podemos comparar los mismos estudios si tenemos distintas formas o pacientes evaluados. Y faltaban estudios
que unifiquen, que tengan una mejor calidad metodológica, con seguimiento a largo plazo y ojalá con variables de definiciones unificadas. Estandarizar la detección y estudio de reflujo pre y post manga gástrica para disminuir morbilidad. Y aquí tenemos, ¿qué pasa con la manometría? ¿Qué pasa con la pHmetría? Hay varios estudios también, pero aquí hay una revisión sistemática de qué ocurre. ¿Por qué? Porque este estudio se estudiaron, es de todos los estudios en donde se estudió antes y después, porque hay algunos estudios que se estudió después, no teníamos el basal, entonces necesitamos tener pre y post. En general, se afecta negativamente en cuanto a reflujo. Sí genera reflujo, o los parámetros se afectan negativamente posteriores a una manga gástrica. Presión del esfínter esofágico, score de Mister, otro. Y instan también a mejorar la detección. En el fondo, identificar qué candidatos hacerle y qué candidatos no. Y todavía, y bueno, lo que ya tenemos claro, el efecto de la manga gástrica es aún controversial por las definiciones que son heterogéneas y los resultados. No en los pacientes, no estamos hablando aquí de los pacientes que cualquiera puede decir que tienen reflujo, no, estamos hablando de los que tenemos la duda o los que no tienen. Y aquí hay otro estudio en donde se evaluó también el reflujo pre y postoperatorio con todo el estudio formal. Endoscopía, esofagograma, pHmetría. Y sí, se vio que en los pacientes que tienen reflujo sintomático evidente, sí empeora. Y ellos sí tenían 30%, 40% de reflujo de 9 a 18 meses. Pero también, las definiciones. Se hizo un consenso de manga gástrica y manejo, reflujo y manga gástrica. ¿Qué hacer? También sigue permaneciendo como una decisión y un tópico controversial. Resaltan la importancia de la endoscopía. Detectemos a los pacientes antes. Decidamos a quiénes hacerle y, más importante, a quiénes no hacerle. Y, en general, en lo que se llega a consenso es evitar en los casos que es severo, que realmente es un reflujo que lo sabemos, que está estudiado y que lo es. Y las nuevas técnicas, porque existen nuevas técnicas que rápidamente voy a mostrar, que se han tratado o que han tratado de lograr hacer la manga, pero haciendo algún gesto técnico para disminuir el reflujo. Es decir, poder hacer la manga con algo para poder disminuir el reflujo. Pero estos deben ser estudiados, hacer ensayos clínicos de buena calidad metodológica. ¿Por qué todo esto del reflujo y la manga? Por nuestro gran temor, Barrett. Barrett, cáncer. Y se hizo también una revisión sistemática en cuanto a quienes, o la incidencia de esófago de Barrett, y a quienes en pacientes post-manga. Y varios estudios hasta 10 años de seguimiento con una prevalencia de 11,6%. También vuelve a aparecer que no hay correlación entre los síntomas y el Barrett, y hay que buscarlo. El autor insta a buscarlo. De las nuevas o de las alternativas que hay, si yo quiero hacer mi manga o si ya hice mi manga y tengo reflujo antes de hacerle un bypass, o que están apareciendo, tenemos el esfínter magnético, el LINX, pero todavía no tiene suficiente experiencia, todavía no hay suficiente estudio, pero es una de las alternativas. Y distintos tipos de fundoplicatura o distintos tipos de, como digo, gestos técnicos para hacer mi manga y hacer una aplicatura o hacer algún gesto para prevenir o disminuir la posibilidad de reflujo en pacientes con reflujo a los que haya que hacerles manga. Y mostró que una aplicatura anterior mostró que tenía mejoría al año de síntomas de pHmetría y de manometría. Y también tenemos otros tipos, distintos tipos de aplicatura, que también mostró significativamente mejor o mejoría en el reflujo. Ahora, todas estas técnicas requieren estudio, como tiene que ser un ensayo clínico, en el contexto de investigación, en una entidad universitaria, bueno, como todos sabemos. Y
otro estudio que muestra una revisión de todas estas técnicas, que la evidencia aún es limitada, puede tener buenos resultados comparables con la manga gástrica a largo plazo y mejoría del reflujo, es decir, las ventajas de la manga con mejoría del reflujo en pacientes con reflujo. Pero sí tiene más complicaciones postoperatorias que una manga, evidentemente, y falta precisar definiciones. ¿A quiénes le vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, yo quiero que nos quedemos con esto. Antes de hacer una manga, ¿qué nos tenemos que preguntar? Síntomas del paciente. Buscarlos. No podemos hacer una anamnesis sin buscar activamente los síntomas. Cuando tengamos la endoscopía, si tiene esofagitis y qué grado. Si tiene una hernia hiatal, que desgraciadamente no siempre se encuentra en el preoperatorio. A veces lo encontramos, todos sabemos, en el intraoperatorio. Y si tiene una hernia hiatal, esta hernia genera reflujo, ¿de qué tamaño es? ¿Cómo la vamos a reparar? Aunque, como dice la doctora, siempre se puede cerrar el hiato sin malla. ¿Y qué grado de obesidad? Aunque esto también está un poco en duda, pero ¿qué paciente tenemos? ¿Qué grado de obesidad? ¿Qué comorbilidades tiene? Es decir, ¿por qué seguimos insistiendo en mangas si podríamos hacer otra cosa? Y aquí hay un algoritmo que quizá puede ayudar, o que, como todos los algoritmos que dijimos hace un rato, no está escrito en piedra, es decir, sirve de orientación, de guía, pero hay que analizar cada caso. Seleccionamos los pacientes. ¿Tenemos síntomas? No. El paciente puede ser para manga, listo. Le hacemos manga. ¿Tenemos síntomas? Ya. Endoscopía, pero endoscopía se le hace a todo en nuestro contexto. Endoscopía y esofagograma. Ahora, si tenemos esofagitis C, Barrett, en general, lo más seguro es llegar y hacer otra técnica, no la manga. El gol estándar, bypass. Si están normales, endoscopía y esofagograma normales, pero el paciente sigue con síntomas, a pesar de esto normal, no es malo hacerle una manometría, y sería bueno, porque un paciente sintomático puede transformarse en un reflujo, mejor estudiarlo. Ahora, si encontramos que tiene síntomas, pero no son tan importantes, tiene todo normal, o esofagitis A y B, pero con esofagograma normal, y el paciente es un buen candidato a manga, sí la podemos realizar. Ahora, si tiene normal esofagograma, endoscopía, síntoma severo, hacemos manometría, pHmetría y aparece reflujo severo, bueno, ahí está. No vamos a hacer la manga. Y si la manometría y la pHmetría, que son el gold estándar, están normales, es decir, le explicamos al paciente que sus síntomas no obedecen a reflujo, porque no el diagnóstico de reflujo, pueden obedecer a algo funcional, a otro tipo de patología. Y le explicamos que de hacer la manga pueden mejorar todas sus patologías, o puede tener ese 20 a 30% de reflujo de nuevo. Pero en general es tratable con fármaco, con medidas de cambio de hábito, y en casos que progrese, que se haga severo, o que haya Barrett, sí se le puede hacer bypass gástrico. Es decir, la obesidad sí tiene reflujo, se asocia con mayor reflujo, eso lo tenemos que pensar, es un ambiente reflujogénico. Causas multifactoriales. Siempre buscar y reparar hernia hiatal en caso que esté. Pensar y tener claro que la baja de peso de la manga puede mejorar reflujo que esté preoperatorio, a menos que sea severo, ya lo establecimos. Y siempre que hay una prevalencia de nuevo de 20%. Por eso, buscarlo activamente. Y en quienes no, reflujo severo y Barrett, como ya dijimos. Y con esto termino. Hay que tener en cuenta que igualmente hay una baja calidad metodológica de los estudios para sacar conclusiones, y que nosotros tenemos que hacer la selección preoperatoria adecuada de pacientes. Y no dejarlo solo, hay que seguirlo, hay que buscar el reflujo después de operado. Tenemos que tener en cuenta que hay otras alternativas que se están tratando de hacer para minimizar esto, para poder hacer mi manga con una técnica antirreflujo, y hay que prestarle atención y ver cómo se desarrollan a largo plazo. La técnica, como siempre en toda cirugía, cuidadosa, teniendo en cuenta los detalles y estandarizada, es la mejor forma de evitar complicaciones, reflujo
ciertamente. Y faltan estudios de calidad adecuada para definir a qué pacientes con reflujo, y ahí empezamos con las definiciones, y que no sea severo, les podemos hacer una manga en forma adecuada. Muchas gracias.